No, es que tengo un problema con Loquendo, pero a veces sí es como Las que ya cuales lo ni oí te has mucho. enterado. Por eso mismo, el día de hoy, Pingüino Manco te viene a presentar el iceberg de los momentos que casi se extingue la humanidad. Dicho todo esto, Ayer ponte casi cómodo y se disfruta extingue del otra video. vez. Cada rato nos estamos matando como los pandas, pero no somos adorables ni tiernos. A mí no me gusta, a mí tampoco me agrada tanto. 4581, Asclepius. El 22 de marzo de 1989, nuestro planeta pudo haber sufrido un golpe muy grande, que posiblemente hubiera acabado con la vida de millones de personas. Esto debido a que un asteroide de 300 metros de la clase Apolo estuvo a punto de impactar ese día en la Tierra. Se considera un acercamiento peligroso cuando un asteroide y la Tierra se encuentran a menos de 1.000.000 de kilómetros. Ese día, el asteroide ya mencionado, pasó a una distancia de 683.776 kilómetros de la Tierra. 9 días después de su evidente avistamiento, fue investigado por Norman G. Thomas y Henry E. Holt el 31 de marzo de 1989, desde el observatorio del Monte Palomar. Hola, Shelton soviético. Shoemaker, Está Levy 9. bacano. Sí. Descubierto por los astrónomos Caroline Eugene Shoemaker y David Levy, la noche del Es 24 que de yo no marzo de veía videos de Loquendo de chiquita. 1993, D-1993 F2, o mejor conocido como Shoemaker Levy 9, fue Shelton-soviético pasele a lo barrido. Gracias por seguirme, muy amable. Creo que me quedó mejor el que Takagi-san que hice. No, pero están bien tus dibujos, ya los vi, Nishi, tan un cometa bonitos. que no A le mí me quedaba gustan. mucho tiempo para colisionar con Júpiter. Siendo el planeta más grande de nuestro sistema solar, posee una enorme gravedad que puede atraer todo tipo de objetos. Ay, no. Aquella noche los astrónomos descubrieron que este cometa se iba a estrellar contra Júpiter en algún momento. Tiempo Pero después, no desde el pasó. día 16 de julio al 22 de julio de 1994, 21 fragmentos del cometa chocaron con el planeta, produciendo una colisión entre dos cuerpos del sistema solar que no había sido nunca observada en la historia. Los 21 pedazos del cometa viajaban a una velocidad de 216.000 kilómetros por hora, lo que provocó una explosión poderosa, A que veces desató no una soy tan fuerza equivalente a la de consciente 300 de la millones de magnitud del bombas universo. atómicas, y que durante esos 6 días, chocaron 21 fragmentos del cometa en diferentes partes, dejando así columnas gigantes de escombros a 3.000 kilómetros por encima de las nubes, a una temperatura estimada de hasta 30.000 grados centígrados. Meses después, las heridas en Júpiter por el impacto comenzaban a ser visibles, que incluso dejó una cicatriz muy notable en su atmósfera, siendo confundible con su gran mancha roja, con la que Mira. antes se destacaba igual. Si Júpiter jamás hubiese detenido el Está cometa, se chiquita cree y que el las universo está consecuencias de esa chingón. terrible colisión hubiesen sido catastróficas. Pero se sabe que no ha sido la primera vez, ya que Júpiter ha salvado a la Tierra en varias ocasiones al atraer objetos hacia sí mismo. Te quiero mucho, Júpiter. Diluvio universal. Ay, no. Cuenta la Biblia, que en el año 600 de la vida de Noé, Dios estaba harto de la maldad que había en la humanidad, de modo que decidió exterminarla mediante una lluvia catastrófica, junto con el resto de seres vivos. Entre todos los seres humanos, vio a Noé como un hombre justo y leal, así que decidió pedirle que construyera un arca que estuviera Hay dividida en sugerencias. compartimentos, para así poderse llevar a su familia y algunos animales. Eso sí. El diluvio duró aproximadamente 40 días y 40 la noches, gravedad. durante los cuales, toda la tierra llegó a estar bajo las aguas. Después de llegar a tierra seca y recuperarse, Noé y su familia edificaron un altar para darle gracias a Dios por protegerlos. De ese modo, Dios hizo un pacto con Noé, haciendo una promesa para que nunca más volviera a inundar la tierra, enviando un arco iris como recordatorio de su pacto. Lo curioso de este suceso, es que también hay otras culturas, que comparten historias demasiado similares a esta, como los griegos, egipcios, sumerios, etc. ¿De dónde salió toda esa agua que llovió? ¿Y dónde se fue? Bólido de Tunguska.
En un lugar alejado de Siberia, a 3 kilómetros de altura, una explosión equivalente a las bombas de Hiroshima y Nagasaki, arrasó y aplastó aproximadamente a ¡Ay, 80 no! millones de árboles y a miles de animales en un área de alrededor de 2000 kilómetros, que incluso su onda expansiva fue capaz de romper ventanas a 400 kilómetros de distancia, e incluso pudo haber hecho caer a algunas personas. Esto ocurrió en la mañana del 30 de junio de 1908, y tuvieron que pasar 19 años, porque la zona era, y es casi inaccesible, hasta que en 1927, el explorador ruso, Leonid Kulik decidió explorar la zona, pero cuando fue con su equipo al lugar de los hechos, no se encontró nada, más que kilómetros de árboles quemados y arrancados de sus raíces. Afortunadamente no hubieron muertos, debido a que fue en una zona donde no hay casi población, y muchos creen que puede ser un misterio hasta el día de hoy, pero lo más probable es que se trató de un enorme asteroide o un cometa de hielo que pudo estallar antes de impactar en la zona. Sin embargo, aún no hay pruebas tampoco de que eso pudiese haber ocurrido, ya que no existen, ni hubieron restos químicos o similares para que indiquen que allí cayó un asteroide. Comenta si crees que fue un asteroide lo que provocó la explosión, o si fue algo más. Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, como su nombre lo dice, eran dos ciudades antiguas que se encontraban cerca del Mar Muerto, es decir, entre las fronteras de Israel y Jordania, estaban habitadas por pueblos cananeos, donde en ese entonces formaban parte de la región Valle de Sidim. Según la Biblia, estas dos ciudades fueron castigadas por sus actos sexuales y por la gravedad de sus pecados, donde incluso la falta de hospitalidad hacia los extranjeros sería una violación grave a las normas culturales de la época, siendo esta una de las razones por las cuales Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Como dato curioso, hay una historia que cuenta cómo la mujer de Lot, mientras él y su familia huían de Sodoma, la esposa de Lot, miró hacia atrás, y al instante se convirtió en una estatua de sal, por quererse aferrar a la vida que estaba dejando atrás en el momento de la destrucción. Si bien, esta historia no acaba con toda la humanidad, lo cierto es que acabó con dos ciudades enteras. Un mini apocalipsis. Tal el Hammam. Hace 3500 años antes de Cristo, fue destruida una ciudad que se encontraba cerca del Valle de Jordán y del Mar Muerto. En la actualidad, se encontraría ubicada en el territorio de Jordania. Tal el Hammam era su nombre, y en su momento llegó a ser la ciudad más grande en la zona ya mencionada, pero inesperadamente fue destruida al instante por un meteorito. Se cree que un día, los habitantes de aquella ciudad se dirigían a hacer sus actividades cotidianas, sin... CDMX es Ciudad de México. Es la abreviación. Centro de la Ciudad de México. Tener la más mínima idea de que un meteorito helado volaba hacia ellos a una velocidad de unos 61.000 kilómetros por hora. El meteorito entró en la atmósfera y se transformó en una gran bola de fuego. El impacto fue a una altura de unos 4 kilómetros, y la temperatura del aire ascendió de golpe, llegando hasta más allá de los 2000 grados, lo que llevó a una explosión 1000 veces más potente que la de la bomba atómica de Hiroshima. De un momento a otro, toda la ciudad fue destruida de la nada. La gente que vio al cielo se quedó ciega al instante, mientras que la madera y la ropa se prendieron al momento, y las espadas, lanzas, los objetos de barro y cerámica comenzaron a derretirse. Lo increíble es que no solamente esta ciudad fue destruida, ya que debido a la explosión, a una distancia de 22 kilómetros al oeste, los vientos golpearon la ciudad bíblica de Jericó. Sus murallas se derrumbaron, y nuevamente, otra ciudad quedó reducida a cenizas. Tal el Hammam fue descubierto en 2005 por un grupo de arqueólogos, liderado por Stephen Collins, y se cree que estas fueron las ciudades que pudieron dar origen a la historia bíblica de Sodoma y Gomorra. ...23 de julio de 2012... Una tormenta solar vendría siendo el término que se le da cuando el campo magnético solar emite grandes cantidades de partículas cargadas, lo que provoca explosiones de plasma y es lo que se le llama eyecciones de masa coronal.
Lo que hace es que salgan en diferentes direcciones por el sistema solar, y a su vez, también con el campo magnético terrestre y con la atmósfera superior de nuestro planeta, y es lo que golpea a la Tierra. Eso es lo que vendría siendo una tormenta solar, pero gracias a la magnosfera de la Tierra no nos puede hacer daño, pero puede causar fallas o pérdida de comunicación, caídas del suministro eléctrico, Es etc. el céntimo meteorito Pues bien, del en el mes año que nos está 2012, atacando. precisamente el 23 de julio, se registró una tormenta solar extrema, o al menos, la más poderosa registrada en más de 153 años en aquel entonces. Pero afortunadamente, se puede decir que no azotó a la atmósfera, sino que pasó muy cerca de la Tierra, y no ocurrió a mayores, de lo contrario, hubiese tenido efectos muy catastróficos. Como dato curioso, en el mes de abril de este año, se registró una tormenta solar el día 23, lo que hizo que incrementara el... Miguel, ya ves que decían que se iba a acabar el mundo en 2012, weón. Yo andaba viendo un canal que tenía la hora puesta y andaba ahí esperando a que cambiara el reloj. Y así como de que, dicen que va a ser a las 6:06, que no sé qué, que este que el otro, y vamos a ver si es cierto. Y yo me quedé esperando, viendo así en la tele, como de que ya casi es la hora, ya casi es la hora, quiero ver cómo se acaba el mundo. O sea, yo estaba chiquita, pero era como de que vamos a ver si sí se acaba o no se acaba. Y luego, no se acabó, qué mentirosos. Y ya seguí viendo otra cosa, le cambié la tele. calor durante ese mes. El extra normal. Pompeya. Pompeya fue una ciudad romana que quedó en el olvido por cierto momento en la historia. Era un municipio localizado en la No, es que ciudad todos decían que iba metropolitana a de ser Nápoles, en la 2012. región Campania, que contaba con más de 20.000 habitantes. Pero, lamentablemente, quedó destruida debido a una catastrófica erupción del monte Vesubio, en el año 79 después de Cristo. Después de muchísimo tiempo, en el año 1748, en una de las primeras excavaciones de la historia, Pompeya fue descubierta bajo unos metros de ceniza volcánica. Lo más sorprendente de esta ciudad es que sigue muy bien conservada, incluso hasta los cuerpos de los habitantes se les puede llegar a ver aún su rostro. Esto nos demuestra lo catastrófico y desgarrador que sería vivir una erupción volcánica, y del daño que puede provocar. Los liquidadores. El 26 de abril de 1986, ocurrió un accidente nuclear, precisamente, en la central térmica nuclear Memorial, Vladimir Ilich Lenino, central nuclear de Maldito. Chernóbil. Más conocido como el accidente de Chernóbil. Que incluso 37 años después, hasta el día de hoy, es considerado el peor accidente nuclear, no solo del país de Ucrania, sino de la historia. Fue tanto el desmadre que se hizo, que incluso podía haber una segunda explosión, pero ahora termonuclear. Las consecuencias, simplemente eran que gran parte de Europa y Rusia, quedarán muy devastadas. Incluso, también pudo haberse contaminado una principal fuente de agua, de toda Europa. En aquel entonces, el gobierno soviético tuvo que conseguir lo más rápido posible a más de 600.000 personas para intentar quitar la mayor contaminación y radiación de la zona y evitar la gran desgracia para ellos mismos y los demás países. Conformados por mineros, albañiles, bomberos, operadores de centrales eléctricas, e incluso por algunas mujeres, y entre otros. Su labor principal era descontaminar la zona de exclusión, pero también hicieron otras cosas. Por ejemplo, algunos se encargaron de talar el bosque cercano a la planta, y enterrar los árboles. Otros cazaron a varios animales de la zona, para evitar que su pelaje propagara aún más los altos niveles de radiación. Otros limpiaron casas y edificios. Como te podrás dar cuenta, los liquidadores hicieron varias acciones a lo largo de los años, y en pocas palabras, gracias a todos ellos, casi la mitad de un continente se salvó. Sin olvidar a los 3 buzos que lograron evitar una explosión de vapor, vaciando las aguas de las piscinas subterráneas para evitar la explosión, y por si te lo preguntas, increíblemente, ninguno de ellos murió después por la radiación. Sin embargo, sus cuerpos sí tuvieron afecciones. La viruela.
Durante más de 10.000 años, la humanidad sufrió con el virus de la viruela. Bacán es de Colombia, Apareció en el ¿no? noreste de África, ¿Por dónde es propagándose Bacán? por el aire, y a su vez atacando las células de la piel, el vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos sí, de sus lo de la víctimas. leche estuvo cabrón, Miguel. La viruela Sí, se abrió por todo el mundo, debido a los comerciantes egipcios, luego en el Medio Oriente con las cruzadas, y así hasta llegar a América con los conquistadores españoles y portugueses. Desde entonces, logró matar a miles de millones de personas. Se estima que, de 300 a 500 millones de personas murieron por la viruela, y esto solo en el siglo XX. El comienzo de la caída de la viruela sucedió por allá en el año 1022, después de Cristo. Una monja budista que vivía en una montaña llamada Omei-shan, ubicada en la provincia sureña de Sichuan, comenzó a darse cuenta que las personas que ya habían sido infectadas por el virus ya no se volvían a contagiar. Así que molía literalmente costras de viruela para después soplarlo en la nariz de personas no infectadas. A esta técnica se le llamó variolización. Se siguió utilizando hasta que en el mes de mayo de 1796, el médico inglés, Edward Jenner, quien junto a una ordenadora de vacas, llamada Sarah Nelms, tenía ronchas de viruela bovina en la mano y en el brazo, que contrajo por las ubres de una vaca llamada Blossom. Gracias a esto, con los residuos que tenía en la mano, Jenner inoculó a James Fitz, el hijo del esposo de Sarah, quien a su vez se convertiría en la primer persona que recibiría la vacuna experimental contra la viruela, y la primer vacuna de todas. 2 meses después, Jenner volvió a inocular a James, pero ahora con residuos frescos de viruela. Al final el morro no Pobre contrajo el niño. virus, y Jenner concluyó con que ese era el medicamento para la viruela, y creando a su vez, la primera vacuna. A diferencia de la variolización, que usaba el virus de la viruela, la vacunación usaba un virus mucho menos mortal, la viruela bovina. La erradicación de la viruela concluyó en 1979, y Jenner es recordado como el padre de la inmunología, pero tampoco hay que olvidar a la vaca Pero Blossom, mi a la cocol. ordenadora Sarah Nelms, ni al niño James Fitz. Pobre niño, lo agarraron de conejillo de indias. La tormenta solar de 1859. Bien, como ya expliqué anteriormente lo que es una tormenta solar, ahora te contaré la mayor tormenta solar que llegó a vivir la humanidad. El evento Carrington. Llamado así por el astrónomo que lo descubrió, Richard Christopher Carrington. El 1 de septiembre de 1859, Richard se dio cuenta que el Sol estaba emitiendo una inmensa eyección blanca, que no se parecía a alguna que recordará haber visto, dejándolo con la incógnita. Solo para que 17 horas y 40 minutos después, aquella eyección blanca azotara a nuestro planeta con una fuerza nunca antes vista, lo que no solamente causó la presencia de auroras boreales en el Polo Norte y el Polo Sur, sino también llegó al continente de América. Creó un caos a su paso, lo que también hizo que dejara sin luz a millones de personas por el mundo, y que cortara las comunicaciones de aquel entonces. Nani. Lo que no se supo en el momento, es que se estaba presenciando y registrando la primer tormenta solar en la historia del ser humano. Se conoce como ¿Ya el ha habido evento más? Carrington en honor a Poquito. Richard, quien fue el único que observó la erupción solar, y la asoció con una tormenta solar por primera vez. Uy, chetos. Nomás antojando chetos, mi chivo. Mamagüevo. Digo, glu, 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 glu. La migración del Homo sapiens. Como bien se sabe, el humano proviene de la mezcla de varios homínidos, entre ellos el Homo sapiens. Y el Homo sapiens evolucionó del Homo erectus. Lo que hoy se conoce como humanidad, en aquella época estaba formada mayormente por el Homo sapiens, hace 1.2 millones de años, en África. Sin embargo, las cosas no siempre iban bien, y la especie atravesó momentos realmente difíciles. Hace cerca de 70.000 años, la población llegó a ser menos de las 2.000 personas, repartidas en pequeños grupos y todas en África. Se podría incluso considerar que era una especie que estaba en peligro de extinción. Un dato extra es que por la zona, regularmente se encontraban con un prolongado período de intensas sequías, y que a su vez, provocaba la falta de suministros.
Ay, no, ¿cómo Debido a sobrevivimos esto, eso? algunos de ellos, probablemente no más de la mitad, decidieron marcharse. Lo hicieron bordeando las costas de África Oriental, y fue lo que dio origen a varios viajes que duraron miles de años, que con el tiempo, se fueron transformando en decenas de poblaciones, culturas y razas diferentes, repartidas a lo largo de la historia. El problema para los que aún no se marchaban, comenzó poco tiempo después, cuando el planeta estaba teniendo cambios climáticos extremos. Lo que obligó al final, una migración para todos. Hiroshima y Nagasaki. Antes de seguir con el video, quiero explicarles que tal vez este caso no acabó con toda la humanidad, pero la misma bomba atómica sí la podría acabar, y este suceso en la historia, es claro ejemplo de lo que puede causar. Dicho todo esto, sigue disfrutando. Ah, mira, qué buenas comillas. Ante la negación de rendirse por parte de Japón con Estados Unidos, sobre la Guerra del Pacífico, que había iniciado desde 1941, provocó que días después, Estados Unidos, hiciera uno de los actos más tristes de la historia, con el pretexto y con tal de obligar a Japón a rendirse rápidamente. La mañana del 6 de agosto de 1945, se le había dado una orden a un avión estadounidense. La orden, era en pocas palabras, que en el momento que viera una ciudad japonesa, debía de lanzar a Little Boy, el nombre clave de la bomba atómica, que aún no tenía destino exacto, pero sí el daño esperado. A la ciudad que le tocó la bomba, fue a Hiroshima. En ese momento para los japoneses y el mundo, no se sabía qué era, ni del daño que podría causar. Horas después, Japón recibió alertas de una explosión muy grave, que había sucedido en una de sus ciudades, lo que hizo que enviara a alguien a revisar el supuesto daño del que tanto se hablaba. Y creo que para este punto, no hace falta describir la reacción de Japón ante la situación que se había presentado, de la noche a la mañana. I'm relaxed. I'm relaxed. I'm relaxed. ¡A la madre! 3 días después, el 9 de agosto, lanzaron otra bomba. Esta vez apodada con el nombre de Fat Man, y sobre la ciudad de Nagasaki, lo que provocó nuevamente, otra ciudad destruida por completo, en segundos. El 15 de agosto de 1945, el emperador japonés, Hirohito, da a conocer en un mensaje mundial, en el que aceptaba la rendición total de su país. No, pero, o sea, ¿sí le dio chance de irse tan rápido? 2 semanas después, el 2 de septiembre, finaliza oficialmente la Segunda Guerra Mundial. El saldo de las dos bombas, en total, fue de más de 214.000 personas al instante, sin olvidar a las que lograron sobrevivir, que se quedaron con afectaciones por el resto de sus vidas. Qué horrible ese pedo. Incidente del cohete noruego de 1995. Con la caída del muro de Berlín, y de la ya esperada disolución de la Unión Soviética en 1991, la relación entre Rusia y Estados Unidos, comenzó a mejorar después de mucho tiempo. Las tensiones que había entre estos dos países, empezaban a desaparecer, y las cosas se veían que por el momento iban bien. El 25 de enero de 1995, solía ser un día normal como cualquiera, en Rusia. De repente, en alguna base militar, de la provincia de Oblast de Murmansk, se detectó lo que parecía ser, un misil desconocido, que, tenía una trayectoria de vuelo y una velocidad muy parecida, a la de los misiles estadounidenses. De un momento. Ángel-Blandito09 resuscribido de 16 meses desaparece. Gracias, Angelito. Muy amable por suscribirte. Suerte en tu desaparición. Gamba tenés. Para otro, el país entró en crisis, y en el instante se pensó que era algún ataque nuclear, o algo por el estilo. Al presidente, Boris Yeltsin, se le avisó, y se le entregó, H-Jet, el cual era el nombre de un maletín nuclear. El presidente, sin dudarlo, lo activó. Se había convertido en el primer líder de la historia, en activar un maletín nuclear. ¡Ay, no! A partir del momento que había activado su maletín, tenía solamente 10 minutos, para decidir qué acción tomar. Ahora todo dependía de su dedo, y de un solo botón, el cual, si se apretaba, se iba a desatar un infierno total.
A Baboso. Yeltsin, algo no le cuadraba, ya que no tenía sentido que el país con el que por el momento se llevaba bien, lo atacara de la nada. El tiempo corría, y tenía solamente dos opciones. A. Contraatacar. B. Esperar, darle seguimiento, y ver que era realmente el supuesto misil. Después de varios segundos de tensión, Sí. Ay, no, queda macabro. el origen exacto de la humanidad sigue siendo una pregunta muy cuestionable Ay, todo es loquendo, maldita sea. Pero que hasta nunca el lo- día de hoy. Pero lo que no es cuestionable es el saber que han habido ocasiones en las que la humanidad pudo haberse extinguido. Algunas Hombre, muy este es de antes conocidas, de Halloween, otras no Miguel. tanto, y otras del objetivo estudiar auroras boreales sobre el archipiélago de Svalbard, que forma parte de Noruega. Fue el que en algún momento estuvo a nada de desatar una guerra nuclear, y probablemente acabar con el mundo. Que le dan un maletín a un pendejo. El vato sin saber que así, bueno. La Tremendos crisis de trolls. los misiles en Cuba. Durante los 44 años siguientes tras finalizada la Segunda Guerra Mundial, hubo una guerra, la cual se le llamó Guerra Fría, porque a pesar de las grandes tensiones que había entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, jamás se utilizó ni una sola bala, y nunca hubieron enfrentamientos directos. Troleado. Mientras competían quién era mejor para romperse la madre, la destrucción nunca fue tan notable como los 13 días de la crisis de los misiles en Cuba. Durante algunos años, Estados Unidos trató de destruir al gobierno comunista de Cuba. Pero falló en el intento, provocando así que Cuba buscará ayuda en la URSS. En el momento que la URSS se enteró de la situación de Cuba, estaban súper cagadísimos de felicidad, ya que así podían poner misiles al lado de Estados Unidos, y de ese modo, no solamente proteger la isla, sino también responderles por la amenaza de los misiles estadounidenses What? instalados en 1959 en Italia y Turquía. Pero lamentablemente, fueron descubiertos después de que un avión espía fotografiara la instalación de los soviéticos en Cuba. Ah, El 16 de octubre de 1962 sería el inicio de los 13 Todavía días no más hubiera intensos de nacido, toda la pues. Guerra Fría, y el presidente John F. Kennedy anunció el 22 de octubre que la Marina de Estados Unidos interceptaría todos los envíos a Cuba. Evidentemente, esto encabronó a la Unión Soviética, y lo consideró un acto de guerra. De este modo, Ay, iniciaron no. los conflictos. Estados Unidos queriendo quitar los misiles, y la URSS y Cuba, diciendo que solamente se estaban defendiendo en caso de cualquier cosa. El 27 de octubre, un avión espía estadounidense, pilotado por Rudolf Anderson, fue derribado por un misil soviético. El mismo día, el submarino soviético B-59 se encontraba escondido en el Caribe, en una misión secreta hacia Cuba, cuando fue encontrado por un buque de guerra estadounidense. El buque comenzó a detonar bombas alrededor del submarino, con el fin de obligarlo a identificarse y salir a la superficie. Sin saber que este submarino cargaba armas nucleares. Los soviéticos a bordo del submarino estaban lidiando con una temperatura de 40 grados, debido a que el aire acondicionado se había descompuesto, y llevaban días sin comunicación con Moscú. El capitán Valentín Savitsky sospechó que quizás había comenzado la guerra, y pensaba que no se habían enterado por la incomunicación. Así que pensaba lanzar un misil nuclear contra el buque, de aproximadamente la misma potencia que la bomba de Hiroshima. Afortunadamente para el mundo, el comandante Arkhipov, quien también estaba en el submarino, mantuvo la calma, y logró convencer al capitán de que no estaban siendo atacados. Arkhipov, sin saberlo, había salvado aquel sábado al mundo. Pero la crisis aún no terminaba, y al día siguiente, el 28 de octubre, los militares de Estados Unidos, por primera vez, pasaron a DEFCON 2, el cual es un término para medir el nivel de disponibilidad y defensa de sus fuerzas armadas, y del cual sería el paso previo a una guerra nuclear. Con los misiles ya listos, solamente faltaba esperar el fin del mundo.
Pero, en Washington D.C., el procurador general estadounidense, Robert Kennedy, se había reunido en secreto con el embajador soviético, Anatoly Dobrinin, y tras varias negociaciones, habían llegado a un acuerdo, el cual era que Estados Unidos iba a quitar los misiles en Italia y Turquía, y prometía no invadir Cuba, a cambio de la retirada de los misiles. Y al día siguiente, la crisis finalmente había terminado. La guerra de 35 años, este país bajo la isla duró 335 años y fue porque se declaró la guerra y luego se olvidaron. Abe Archer, ¿Por qué estábamos 83. peleando? 6 años antes de que la Guerra Fría terminara, hubo un momento demasiado tenso, que casi comienza una guerra nuclear a finales de 1983, y de la cual casi no se ha hablado. En mayo de 1981, 2 años antes, durante una serie de reuniones, el secretario general, Leonid Brezhnev, y el presidente de la KGB, Yuri Andropov, declararon que sospechaban que Estados Unidos estaba preparando en secreto un ataque nuclear contra la URSS. Así que para combatir estas sospechas, Andropov ordenó a la KGB iniciar la Operación Ryan, que era el nombre clave de ataque con misiles nucleares. Consistía en investigar y echarle un ojo al gobierno de los Estados Unidos, para identificar las primeras fases de un posible ataque nuclear, y así tratar de detenerlo en secreto. Ay, no. Para ello, enviaron agentes especiales que Todos se con encargaban de Alzheimer, vigilarlos. Tiempo después, se supo que Estados Unidos desplegaría los misiles Pershing II por Europa. Este tipo de proyectil tenía una ventaja, ya que podía dispararse desde camiones, y prácticamente imposibilitaba su localización. Con esto había sido la primera advertencia para la URSS, y al parecer, las sospechas eran ciertas porque tiempo después, el 23 de marzo de 1983, Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos de aquellos años, puso en marcha la SDI. Un sistema de defensa, que también es conocido por el apodo de Star Wars, el cual tenía como objetivo destruir misiles nucleares en vuelo, y de hecho, se le puso ese apodo, porque supuestamente una de sus armas, era literalmente un rayo láser que ayudaba a destruir los misiles. Para este punto Estados Unidos ya andaba retando públicamente a la URSS, y prácticamente le estaba dando indirectas de que ya se quería agarrar de a pedazos con el Ejército Rojo. O al menos eso creían los soviéticos con su paranoia. La gota que derramó el vaso ocurrió el 1 de septiembre de 1983, cuando el vuelo 007 de Korean Air volaba desde la ciudad de Nueva York hasta su destino, Seúl, Corea del Sur. Pero por razones desconocidas, el avión comenzó a salirse de su ruta, sobrevolando la isla Moneron, territorio ruso en el mar de Japón, catalogado como zona restringida. Obviamente sacó de pedo a los soviéticos, y provocó que enviaran 2 casas para hacerle varios llamados para identificarse, y ordenarle que saliera del área restringida. Pero el vuelo no respondió. Finalmente, después de varios minutos sin responder, el piloto del caza disparó, destruyendo el avión con 269 personas a bordo, en donde también falleció el congresista estadounidense, Larry McDonald. Lo que no sabían los soviéticos es que estaban siendo grabados, y al día siguiente fueron expuestos ante los medios de comunicación. Pinche gente, weón, nomás haciéndola de Aún con pedo. toda la tensión e incomodidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, las cosas todavía empeoraron aún más. El 2 de noviembre de 1983, la OTAN planificó las actividades Able Archer, las cuales fueron unos ejercicios militares que provocaron una confusa respuesta para los soviéticos. La paranoia de los soviéticos aumentó, y consideraron que estaban siendo invadidos, lo que a su vez provocó un estado de alerta extremo, alistando así cualquier tipo de arma para el enfrentamiento. La amenaza de una guerra nuclear finalmente terminó con la conclusión de las actividades de la OTAN, el 11 de noviembre, y con la ayuda de la única ciudadana estadounidense que viajó a Moscú, Suzanne Massie, ya que gracias a que se habían puesto en contacto con ella, las cosas se pudieron calmar entre estos dos países, porque cuando regresó a los Estados Unidos, logró de algún modo convencer al presidente Ronald Reagan.
El año 536 es considerado el peor año de la historia, debido a que en algunas partes del mundo se oscurecieron durante 18 meses seguidos, por una niebla misteriosa, que se seguía extendiendo sobre el Oriente Medio, Europa, y algunas partes de Asia, generando una oscuridad nunca antes vista. La niebla cubría el sol, provocando así que los cultivos de comida se perdieran por completo. Lo que dio inicio a la falta de alimentos. En Europa, Mesopotamia, China y algunas partes de Asia, comenzaban las grandes hambrunas. Lo que no se sabía en el momento, es que la misteriosa niebla, se había originado por una erupción volcánica en Islandia, y era en realidad, unas grandes nubes de polvo y cenizas. Pero esto, solo fue el inicio de una cadena de desmadres, que durarían casi más de una década. Debido a las cenizas del volcán, se formó en la atmósfera una capa de sulfuro y bismuto, que provocaba en pocas palabras, que la luz del sol, se reflejara en el espacio, y el planeta se enfriara. Lo que hizo que bajara la temperatura, hasta 1,5 grados, en pleno verano de aquel año. Llegando incluso a nevar en China, algo que nunca se había registrado antes. Con la desnutrición, el frío, y la oscuridad, vendría otra catástrofe peor. En el año 541, comenzó la plaga de Justiniano, lo que sería como un inicio, de lo que iba a ser la peste negra en un futuro. Ay, no. Cuando la plaga ya había arrasado a Constantinopla, se comenzó a tirar los cadáveres enfermos al mar. La orden había sido por el mismo emperador, Justiniano, y solamente provocó que la peste se esparciera aún más, lo que más adelante se convirtió en una de las peores pandemias de la historia, que dejó una muerte aproximada de 50 millones de personas, y no, aún no se trataba de la peste negra. Después de la plaga, el Imperio Bizantino jamás se pudo recuperar del todo, llegando incluso a perder el 35 y 55% de su población total, afectando a los mismos romanos occidentales. Debido a estos desmadres, la economía en Europa quedó muy devastada. Pero no solamente fueron los únicos que la llegaron a pasar mal. En Perú, precisamente la civilización moche, sufrió un fuerte golpe por aquellos años, debido a que tenían un sistema avanzado de riego para todos sus cultivos, sin olvidar que también eran muy buenos pescadores, llegando incluso a depender económicamente de la agricultura. Sin embargo, un desastre meteorológico, conocido como el Niño, provocó fuertes calentamientos en las aguas, que perjudicaron seriamente el suministro de pescado. Pero no solamente pasó eso. Porque más adelante provocó fuertes inundaciones, que arruinaron los sistemas de riego y varios cultivos, y para acabarla de chingar, el Niño continuó con intensas sequías. Después de algunos años, el mundo se pudo recuperar poco a poco, y estos sucesos provocaron un antes y un después para las culturas. Así que ya sabes, cuando sientas que es el peor año de tu vida, recuerda este año. Mientras tanto, los mexicas y los mayas. Este güey. Stanislav Petrov. El hombre que estás viendo en pantalla, fue un teniente coronel soviético. Stanislav Petrov era su nombre, y evitó una gran catástrofe mundial. La URSS acababa de derribar el avión coreano que había entrado en su territorio, y la Guerra Fría aún no terminaba. Precisamente, la madrugada del 26 de septiembre de 1983, Petrov ocupaba el lugar de un compañero, quien era el responsable de activar el protocolo de contraataque nuclear. Todo esto en el búnker Serpukhov 15, donde se coordinaba la defensa aeroespacial rusa. De repente, el satélite Oko captó el lanzamiento de un misil nuclear, que tenía un tiempo estimado de impacto, de solamente 20 minutos. Cualquiera pensaría que Petrov activaría el contraataque sin cuestión alguna. Pero eso jamás sucedió. Nuevamente, las alarmas volvieron a sonar, pero aún más fuertes, ya que se había alertado de otro misil que venía en camino, y luego otro, y así hasta ser un total de 5 misiles en camino. Petrov estaba convencido de que tenía que tratarse de un error, y con esa idea, decidió ignorar todas las alarmas, e incumplir las órdenes de los altos mandos. Finalmente, los misiles jamás aparecieron, y Petrov fue y es recordado en este video, como el hombre que salvó a la humanidad. Resulta que el Sol, la Tierra y el satélite Oko, se habían justamente alineado, de tal forma que el satélite, confundió la luz solar reflejada en las nubes con el lanzamiento de un misil.
Mientras tanto, la URSS ocultó este error hasta que el general Yuri Botintsev, comandante de las unidades de defensa antimisiles de la defensa aérea soviética, lo revelara al público en la década de los 90. Demonios. Peste negra. Mientras otras partes del mundo tenían higiene personal, en Europa era todo lo contrario, pues era mal visto debido a la obsesión religiosa de aquel tiempo. Se puede decir que este suceso fue la lección más dura para la población de la Edad Media y es porque les hizo saber que la higiene era obligatoria. La peste negra no es un virus. Es la bacteria zoonótica, Yersinia pestis, que suele encontrarse en pequeños mamíferos y en las pulgas que la transmiten. Llegó a Europa en 1347, y su origen exacto aún se desconoce, pero se cree que tuvo lugar en alguna parte de Asia, y se transmitía por la picadura de pulgas infectadas. Aunque también, las rutas de comercio traían la peste sin saberlo. Pero la principal transmisión de la peste, y la más conocida, era por las ratas, ya que eran las que más contenían las pulgas infectadas. De hecho, cuando la rata llegaba a morir, las pulgas buscaban otro nuevo lugar, que serían los humanos. Una vez teniendo las pulgas infectadas, la bacteria se esparcía rápidamente por el sistema linfático, y se multiplicaba rápidamente. El ratatouille antes de aprender a También hacer hay que tener en de cuenta que comer. en la época no existía ningún tipo de medicina para la peste, y tampoco se sabía que eran las ratas la principal fuente de brotes. Por lo que sin problema alguno, se siguió. Eduardo que ya regaló un beat sola. Ando vagando por Twitch. ¿Qué estar viendo? Hola Eduardo, andamos viendo el iceberg de momentos que casi extinguen a la humanidad. Ya casi se termina. Llegaste en la parte final del iceberg. Edad media, estoy enfermo, mi mamá. Es porque te bañaste, niño. El día opuesto, Expandiendo Miguel. durante más de 5 años. De hecho, el Es lo pico que de las estamos máscaras guacheando. Gracias estaban por el llenas tip. con hasta 55 hierbas, polvo de víbora, canela, mirra y miel. Todo esto para proteger al médico. Pero en ese entonces se pensaba que se transmitía por el aire, y eso era un problema. Pues en realidad, eran las pulgas que transmitían todo. Hasta el día de hoy, es difícil conocer el número de muertos. Pero se cree que fueron entre 80 a 200 millones, en Eurasia y África del Norte. De hecho, mató al 60% de la población de Europa, y le tomó 2 siglos recuperar la población que tenían antes. Finalmente, la última aparición de la peste fue en 1855, en China. Se supo a finales del siglo XIX que la principal causa de su expansión era por las ratas y las pulgas. La peste negra, o peste bubónica, fue la pandemia más fatal registrada en la historia de la humanidad. ¿A poco la gente es importante? Díselo los otakus jugadores de LOL. Oh, espera, yo soy una de esas. La glaciación. Hace aproximadamente 195.000 años, la temperatura bajó fuertemente en invierno y verano, provocando que los glaciares se extendieran. Se había dado origen a la etapa glacial. Aunque no era la primera etapa glaciar, al menos era la primera que tenía humanos. Esta parte de la historia provocó que el mundo se volviera frío y seco, de tal modo que multitudes de entornos fueron destruidos. Así como varios animales que aún no estaban adaptados. Hace 110.000 años, dio comienzo la última glaciación. Y terminó hace cerca de 10.000 años. Los seres humanos fallecieron hasta tal punto que se cree que la población se redujo hasta menos de 1.000 habitantes en el mundo. A ver, Miguel, mira, yo soy team calor, pero porque yo me enfermo muy rápido en el frío. No es por otra cosa. Yo odio estar enferma. Y odio estornudar. Así que soy team calor,
pero porque tengo muy malas defensas. No puedo estar en el frío sin enfermarme. Siendo sinceros, es muy increíble pensar cómo el humano se las tuvo que arreglar obligatoriamente para sobrevivir a esa época, y a esas temperaturas tan bajas. Ay, qué bonitos los emotes de Kurone, weón. Están bien Explosión bonitos. del volcán Toba. Ah, sí, cierto. Dicen que si explotan los volcanes En el podemos norte de la valer isla madres. Sumatra, de Indonesia, aproximadamente hace unos 74.000 o 75.000 años, el planeta y el ser humano acabarían por experimentar un suceso tan fuerte jamás antes visto, que literalmente reiniciaría el clima por completo. Este suceso sería la super mega erupción del volcán Toba. En lo personal, lo considero uno de los peores apocalipsis, debido a que esta erupción arrasó con una fuerza nunca antes vista, que llegó a extinguir de un momento a otro, a varios homínidos, animales y plantas. Y eso solamente por la zona. Más adelante, las cenizas se extenderían por algunas partes del planeta donde ya estaban siendo habitadas por varios homínidos. No solamente no paró de extenderse, sino que también bloqueó los rayos del sol, provocando que la temperatura bajara hasta 3 grados. Por si fuera poco, provocó que no hubiera verano durante casi 10 años seguidos, para después dejar No, un invierno Miguel. volcánico con hambrunas y más adelante un Sale largo ahí. período de deforestaciones en Asia del Sur, en donde el cielo era gris ¿Casa se llena durante de el día cenizas, y rojo Miguel? por la noche. Sin olvidar que en algunas zonas surgían lluvias ácidas por la presencia de gases en la atmósfera. En una época donde aún no se sabía nada de este tipo de sucesos. Y en donde nuestros antepasados jamás podrían estar preparados de un momento para otro. El grado de explosividad volcánica fue de 8, y expulsó 2.800 kilómetros cúbicos de material. Logrando de este modo, interrumpir las migraciones en todo el mundo. El volcán estaba al lado de un lago, el cual sería más grande después de la erupción, y de los cientos de años que tardó en restaurarse la zona. El humano logró sobrevivir porque en varios lugares, encontraron cavernas donde había agua y peces. Siendo ahí los sitios donde se refugiaron mientras duraba la crisis. Sin embargo, se cree que la cantidad de humanos que quedaban después de la explosión, fueron casi de 1000 supervivientes en todo el mundo. Si llegamos a los 25.000 likes subo la parte 2 de los misterios de internet. Y bueno banda, hasta aquí el video de hoy, espero de todo corazón que te haya gustado, y también quiero agradecerles a todos por los 47.000 suscriptores, la verdad jamás pensé que este canal muerto iba a seguir teniendo apoyo hasta el día de hoy, y en serio aprecio mucho que les guste mi contenido. También esténse al tiro porque andaré subiendo vídeos en TikTok y en el Insta. Sin nada más que decir, muchas gracias por Porque es un quedarte hasta pingüino el con final. pistola. Hasta la próxima amigos. Porque es un pingüino con pistola.